etcétera. Pero bueno, muchísimas gracias a todas las socias, compañeras, amigas y amigos que nos estáis escuchando y bienvenidos al segundo encuentro con la AMM, al segundo, digamos, episodio de nuestro ciclo de encuentros con personalidades del mundo de la música, con socias, con mujeres comprometidas y con socios también, que tendremos encuentros con ellos más adelante. Hoy tenemos con nosotros a Concha Hernández, que además de socia de la AMM es una de las mujeres más comprometidas que yo conozco en todos los sentidos. Creo que no solo es militante de nuestra asociación, sino que es militante de otras, al menos que yo sepa, 4 asociaciones más de género. Yo me gustaría hacer una pequeña introducción y enseguida repartir cartas para que la propia Concha nos empiece a contar lo que realmente nos interesa, que es hablarnos del festival Ellas Crean, del bagaje de dicho festival y del compromiso con la igualdad que supone este festival para nosotras. Gracias, lo que digo, por la paciencia que tenéis al principio. Ya sabéis que no fallamos, pero a veces tenemos que estar con el directo un poquito pendientes. Bueno, el festival Ellas Crean celebra este año su 17ª edición. Nacido al calor de la celebración del 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, está organizado por el Instituto de las Mujeres y cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura y Deporte y el de diversas instituciones públicas. Durante estos años, esta gran cita cultural en la que tiene cabida todas las manifestaciones artísticas ha mantenido vivo el propósito que un día le viera nacer: dar visibilidad al trabajo de las artistas y creadoras en el mundo de la cultura. Un ámbito en el que era y sigue siendo necesario dar un impulso porque los datos, las cifras, continúan reflejando una desigualdad persistente. Vamos a hablar, gracias a Concha, sobre los orígenes del festival, el porqué de un festival de mujeres, la colaboración institucional que existe al respecto, la participación en los grandes acontecimientos culturales internacionales, la vinculación del festival con el movimiento asociativo de las mujeres en la cultura, la igualdad de las propias mujeres dentro del mundo de la cultura, la ley de igualdad, la transversalidad de las programaciones, etcétera. Es decir, Concha nos va a ir conduciendo a través de los diferentes puntos en todos y aquellos ámbitos en los que el festival ha sido pionero a lo largo de todos estos años. Además, es, yo creo, un festival que se sigue manteniendo con el mismo vigor con el que Concha lo creó y lo vio nacer y germinó. Y es muy loable que un festival, además, siga manteniendo un público tan fiel, como es el caso del Festival Ellas Crean. Concha Hernández es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido consejera técnica del Ayuntamiento de Madrid y asesora de Cultura de la Presidencia del Gobierno de España, desde donde coordinó en 2010 las actividades culturales de la Presidencia Española de la Unión Europea. Del 2014 al 2018 fue directora del Centro Cultural Conde Duque de Madrid. Docente en la Escuela de Verano de la Universidad Complutense, en la actualidad dirige el Festival Multidisciplinar Ellas Crean y el Festival Internacional de Jazz de Madrid. Recientemente ha dirigido junto a Ana Débora el cortometraje Milagros, una historia de la pandemia, que se estrenará próximamente. En 2016, el Ministerio de Cultura francés le otorgó el nombramiento de Caballero de la Orden de las Artes y de las Letras de Francia. Como vemos, el currículum de Concha es dilatadísimo y una de las cosas, además, que yo creo que a Concha le dan pie y base a poder hablar de todo este ámbito de la cultura es que ella misma lo vive desde dentro, lo vive desde fuera, ahora con la historia de los cortometrajes, que me gustaría que nos hablara de ellos, y sobre todo, como decía, por el compromiso y la militancia, que aparte de ser una mujer generosa, es una mujer absolutamente comprometida en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Creo que es un lujo, Concha, no lo creo, es seguro que es un lujo tenerte aquí esta tarde hablando y es un lujo para nosotras que seas socia de la AMM. Así que, lo dicho, repartimos cartas y tú puedes jugarlas como quieras. Al final haremos una ronda de preguntas con todo aquello que vayáis manifestando en el chat. Bienvenida, Concha, te cedemos la palabra. Hola, buenas tardes. Bueno, lo normal es que haya problemas con las conexiones, o sea que bueno, gracias por invitarme, porque es un placer, un auténtico placer para mí estar aquí con vosotras, porque además yo me declaro bastante fan de la Asociación Mujeres en la Música, sobre todo porque soy
pues sois las veteranas de las asociaciones de mujeres en la cultura, sois las primeras y bueno, la relación con vosotras siempre ha sido bueno, maravillosa. Así que muy agradecida, gracias por la presentación. Una cuando lee esas cosas, bueno, pues ya como ya hay unos años, pues una ha hecho muchas cosas, hasta hacer un corto, como decías. Así que nada, gracias, es un placer y sí, efectivamente, no solamente en Mujeres en la Música, también en Clásicas y Modernas y en la Liga de Mujeres Profesionales del Teatro. Luego están las ONGs, están, bueno, la Asociación Cultural El Charcón del pueblo donde nací, Cabezas del Villar, de Ávila, que bueno, es el futuro, buscar el futuro en esa España rural, en esa España vaciada, forma parte también de mi compromiso con la sociedad. Entonces, bueno, este título se llamaba Historia de un compromiso y la verdad es que Ellas Crean es la historia de un compromiso. Un compromiso no solamente mío, sino de uno no hace nada solo, una no hace nada solo. Siempre hay un pequeño equipo, gran equipo, sobre todo grande en cuanto a profesionalidad y en cuanto a compromiso, que me ha acompañado. Y hay una institución fundamental para mí. Es la casa común de todas las mujeres, es el Instituto de las Mujeres. Sin esa institución no habría sido posible el Festival Ellas Crean. Siempre la he sentido como propia, siempre todas las mujeres hemos sentido esa institución como propia y en nuestra memoria está un cartel que voy a ver si lo encuentro y os lo puedo poner, porque es un cartel absolutamente maravilloso, donde aparece una niña con una batuta. Voy a ver si os lo puedo acompañar aquí para que lo veáis, porque para mí ha sido icónico ese cartel. Lo hablaba con una persona del Instituto de la Mujer cuando yo se lo pedía y le decía ¿dónde está ese cartel? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde lo podemos ver? Ahora me ha desaparecido, si vuelve otra vez. Es una niña que se veía con una batuta, nada mejor para vosotras en esta asociación Mujeres en la Música, que una niña tocando con una batuta subida en un pedestal y diciendo: soy una mujer del siglo XXI, no limites mi educación. Entonces, esa mujer, esa niña, que ya será una mujer, porque estamos hablando del año 89, este cartel es del año 89, y ese cartel que a mí me ha acompañado, un segundito, a ver si ya lo puedo poner, porque es realmente hermoso. Creo que no sé si lo veis, espero que sí. A mí ese cartel me ha acompañado durante muchos años y es todo un símbolo de esas niñas de los años 89, esas niñas que nacieron o que eran pequeñas como esta y que ahora pues se encuentran con este futuro que tenemos, que bueno, yo califico de esperanzador. Muchas veces desde el festival, hablábamos de un poco de la historia del festival, quienes lo hemos hecho hemos sentido como que se nos iba el suelo, como que nos quedábamos agarrados a una lámpara, pero teníamos claro que teníamos que seguir adelante con un proyecto que creíamos necesario. Antes lo has dicho tú en la introducción, Pilar, efectivamente, porque consideramos que contribuía a un mundo más igualitario, a un mundo más justo, en el que la mitad de la población tuviera las mismas oportunidades. Muchas veces lo llamábamos a ese seguir adelante a pesar de las dificultades, nuestra militancia cultural, nuestra militancia feminista, en definitiva. Hace 25 años hubo un libro para nosotros, un libro absolutamente de cabecera, que fue también un poco el que dio nombre o nos sirvió. Mientras estoy hablando con vosotros estoy intentando buscar ese libro, porque para mí ha sido fundamental. Se llama Ellas tienen la palabra. Hace 25 años, más o menos, Noni Venegas y Jesús Munarriz presentaban una exhaustiva antología que para muchas de nosotros constituyó un auténtico libro de cabecera. Ellas tienen la palabra, 2 décadas de poesía española en el que se recogía la obra de 41 autoras nacidas a partir de 1950. Muchas de ellas han pasado por Ellas Crean. Ellas tienen la palabra
tomaban testigo de la publicación Las diosas blancas, que en 1985 supuso el descubrimiento de un fenómeno nuevo en la poesía española, la irrupción de mujeres que aportaban nuevos enfoques y perspectivas hasta entonces desconocidas en la lírica española. Ellas tienen la palabra, mostraba el fenómeno como una sólida realidad y la consolidación de la obra de aquellas que llegaron para quedarse en el universo poético. Mientras la lucha de las mujeres en el mundo del arte continuaba. Ahí teníamos a las Guerrilla Girls, estoy hablando de unos años, hace muchos años, o la lucha del artista Harriet Burden, que en los años 80, cansada del ninguneo al que le sometían por el hecho de ser mujer, decidió manipular su identidad y mostrar su obra a través de 3 jóvenes promesas masculinas que se convertirían en sus máscaras, con sus máscaras y en sus máscaras, las máscaras de ella. Una peripecia, una lucha que describió muy bien la escritora estadounidense Siri Husband en el espléndido libro El mundo deslumbrante. Y he comenzado hablando de poesía porque el origen de Ellas Crean le debe mucho a la poesía y a la antología que señalaba al principio, que sirvió de inspiración para el nombre que agrupara a todas las mujeres que hacían cultura, que hacían arte, el verbo de la creación, y conjugarlo en plural. Con la poesía como hilo conductor comenzó su andadura a finales de los 90. Poesía y artes visuales, poesía y música, poesía y danza, poesía y gastronomía. Era el nutriente, la base para convocar a mujeres de todas las disciplinas y las mujeres como únicas protagonistas. Y ahora quiero compartir con vosotros una fotografía que quiere ser un homenaje a 2 mujeres, a 2 poetas, que ya no están con nosotros. Estoy hablando de Guadalupe Grande y de Carmen Jodra. En un recital es una foto que he rescatado gracias a estos tiempos de la pandemia que nos han hecho dar la vuelta a las casas y dar la vuelta a la vida y hacer un poco de arqueología. Corresponde esta fotografía a un recital de aquellas primeras ediciones de Ellas Crean en la librería Crisol, con la complicidad de Palmira Márquez, de la revista trabajadora de Comisiones Obreras que tuve el honor de dirigir durante varios años. A ellas dedico también, a la memoria de ellas 2, le dedico esta charla, a la memoria de Guadalupe Grande y de Carmen Jodra. Ellas Crean se transformó con el paso del tiempo en Emociona Mujer, ya en el Ayuntamiento de Madrid, y en 2005 desde la presidencia del Gobierno, con el impulso de Soledad Murillo, y en el momento en que nuestro país se ponía a la vanguardia de los derechos civiles, son años de la Ley contra la Violencia de Género, la Ley del Matrimonio Igualitario, la Ley de Igualdad. Ellas Crean comenzaba la nueva etapa que ahora le lleva a cumplir 17 años. En estos años, Ellas Crean se empeñó en seguir mostrando la creación de las mujeres en todas las disciplinas. Ellas Crean ha asistido al nacimiento de las diversas asociaciones de mujeres en el mundo de la cultura. Vio nacer a CIMA, MAF, Clásicas y Modernas, MIM, la Liga de Mujeres Profesionales en el teatro, y tomó contacto, como decía, con la veterana, con vosotras, con Mujeres en la Música. Estas asociaciones están ahí con un trabajo diario para llamar la atención sobre la desigualdad, para ofrecernos estadísticas demoledoras que muestran la escandalosa desigualdad de las mujeres en la cultura, para reclamar medidas contundentes que pongan fin a esta sangría de talento. Ellas Crean también lo hacen, de manera transversal a ellas, contribuyendo con su programación anual a mostrar estos años un caudal de más de 1 millar de actividades con casi más de 1 millar de artistas que han podido conocer y disfrutar más de 100.000 espectadores, ya ni los contamos, porque hubo unos años en los que Ellas Crean se hacía también en otras ciudades europeas a través del Instituto Cervantes. Que las mujeres tuvieran referentes, que los programadores supieran que estaban ahí, que cada vez que alguien pensara en música, en literatura, en cine, en danza, en teatro, las mujeres estuvieran ya en el imaginario. De eso iba Ellas Crean y de eso va Ellas Crean.
Es la historia de un festival que, como comentabas, Pilar, nació al calor de la celebración del 8 de marzo, que primero empezó siendo 3 días, después una semana, después 15 días, después un mes, incluso ha llegado a durar 2 meses. Decir también que cuando alguien se cuestiona, no digo seguramente las personas que estáis escuchando, que estáis siguiendo esta charla, cuando se cuestiona el 8 de marzo, ¿por qué el 8 de marzo? O cuando alguien dice abandonen lo político, la gente se olvida de que el 8 de marzo es un día auspiciado por Naciones Unidas, donde en muchos países es fiesta nacional y que se celebra en todo el mundo. Luego es una fecha internacional que tiene una historia, hay quienes la vinculan a un incendio en una fábrica, pero sobre todo está vinculado a un movimiento, y a mí me gusta mucho el origen de este 8 de marzo, vincularlo al movimiento antibelicista que surgió después de la Primera Guerra Mundial y bueno, pues a Clara Zetkin. En mi recuerdo también están esas primeras enseñanzas que yo aprendí de todas las mujeres, porque al final lo que somos es la destilación de las personas con las que hemos compartido la vida. Y cuando dirigí la revista Trabajadora me rodeé de mujeres muy sabias, lo mismo que ahora estoy rodeada de mujeres sabias de las cuales estoy aprendiendo siempre con las asociaciones de mujeres. No hay que olvidar el origen de esta celebración. Ellas crean un poco en la historia de Ellas Crean, son 17 años esta nueva etapa, se hizo eco del aniversario de la Conferencia Mundial de Pekín, formó parte esencial, eso fue querido, de la presidencia española de la Unión Europea del año 2010, donde España tenía la presidencia la compartía con Hungría y con Bélgica. Acogió el primer Congreso de Mujeres Africanas y Españolas, dando voz a la creatividad de las mujeres africanas. Y fue elegido como modelo para representar, creo que estaréis viendo una fotografía porque yo no la veo, fue una exposición justo en ese Congreso de Mujeres Españolas y Africanas, ese compromiso que quería ser un símbolo del compromiso de nuestro país con África y con las mujeres de allí. Fue un encuentro donde también participaron mujeres, veis a Marisa, veis a María Pajés, y bueno, era un encuentro dedicado a ellas, arropándolas a ellas, y las mujeres africanas fueron absolutamente protagonistas. Como decía, creo que fue también en el mismo año, representó a nuestro país en el Año Europeo del Diálogo Intercultural. Pero Ellas Crean tampoco, no ha querido nunca dejar esa vertiente más social, apoyando proyectos con mujeres inmigrantes y llevando a cabo actividades en las cárceles de mujeres. Fueron años de un despliegue, estoy hablando de los años primeros de Ellas Crean, de los primeros 8 años, coincidía también con las 2 legislaturas del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, donde se quería llegar a todos los espacios, donde se quería llegar a todos los sitios, a las mujeres inmigrantes, a las mujeres en las cárceles. Ellas Crean también estuvo en la cárcel de mujeres, llevando, pues creo que en la cárcel de Aranjuez, una cárcel módulo familiar, ni más ni menos que las hermanas Lavec, conseguimos meter allí a dos pianos. Y bueno, fue emocionante ver a las mujeres presas con sus niños, estaban niños menores de 3 años escuchando la música de West Side Story. Y poder escuchar a esas madres que decían, cuando salgamos de aquí, yo quiero que mi niño toque el piano, y bueno, fue absolutamente enriquecedor. O bueno, en la cárcel también de Alcalá de Henares, compartiendo con las mujeres, donde hubo también Cineforum. En fin, fueron unos años absolutamente gloriosos. También se ha imbricado en el movimiento cultural asociativo, porque el hecho de hablar de las asociaciones de mujeres, para Ellas Crean siempre han tenido una importancia básica, es básico, no contar con es el tejido de la reivindicación de las mujeres, de todas las mujeres de la cultura. Y también ha alentado esos espacios de encuentro, la necesaria confluencia en una plataforma de asociación de mujeres de la cultura. También con programaciones dentro del festival. Para la historia queda aquel stand de Arco que encargamos a MA, Mujeres en las Artes Visuales,
nada más constituirse como asociación. Pero también ellas crean, ha tenido en cuenta el movimiento asociativo, es decir, todo el tejido cultural, sobre todo de la ciudad de Madrid, porque básicamente es la sede del festival. Estoy hablando de las salas de música en vivo, las salas de teatro alternativo. Y ellas crean, pues también ha contado y hablaba antes Pilar, de ese componente institucional o de esa complicidad institucional. Ha contado con las principales instituciones de nuestro país, sigue contando con ellas, con la Biblioteca Nacional de España, con el Instituto Cervantes, con la Casa de América, que este año en este festival estrenamos colaboración con ellos, el Instituto Francés, siempre fiel a todas las iniciativas culturales que tengan que ver con la igualdad, y todos los museos nacionales, con el Museo del Prado a la cabeza. Yo estoy particularmente muy satisfecha con esta colaboración institucional. Me parece que hacer cultura desde lo público es necesario que exista esa colaboración. No lo sé cómo, pero ellas crean, lo ha logrado. Ha logrado reunir a las tres administraciones bajo el paraguas de la igualdad. Alguien puede decir, bueno, es solamente en este momento, puede ser solamente con el 8 de marzo, no lo sé, pero sí que es cierto que ellas crean, siempre ha buscado aquello que nos une, no aquello que nos separa. En este caso de ellas crean, además de llevar la reivindicación por bandera, porque la lleva en el ADN, está reivindicando el espacio de las mujeres, un espacio que no está presente en las programaciones, que no está en los auditorios, que no está en los teatros, pero también es una celebración del talento de las mujeres. Y no sé por qué, pero bueno, las administraciones, al menos aquí, parece que hemos podido seguir manteniendo esa colaboración institucional. Ahora, en 2021, celebra su 17ª edición, como decía Pilar, lleno de contenidos, y es para mí una satisfacción tremenda contar con el estreno de obras de teatro, de danza y de un concierto muy especial, en colaboración con mujeres en la música. Confío que lo veáis entero, no sé si se verá entero. Estamos hablando de un concierto absolutamente singular. Estamos hablando de darle cabida a las compositoras, de dar a 5 mujeres, a 5 compositoras. Estamos hablando de Alicia Díaz de la Fuente, de Laura Vega, de Carmen Fernández Vidal, de Carmen Verdú y Raquel Chiaro. Estamos hablando de 3 percusionistas, estamos hablando de María Berenguer, de Marina Lafarga, de Nerea Vera, y estamos hablando de una poeta, de Núria Ruiz de Beñaspre. Todo esto con el comisariado de Teresa Catalán, también socia de Mujeres en la Música, a quien le agradezco infinito que, bueno, es un espectáculo que quisimos haber estrenado, que tenía que haber sido estrenado en la anterior edición, pero por culpa de la pandemia no fue posible. Porque es un concierto complejo, porque está hecho con mucho mimo, porque es artesano, porque se ha querido contar con el Museo Arqueológico Nacional, a quien agradezco desde aquí infinitamente la colaboración. Las compositoras han tomado como base las imágenes de unas esculturas existentes en el Museo Arqueológico Nacional y han creado unas composiciones que serán estreno exclusivo. Todo ello también con la poesía de Núria Ruiz de Beñaspre. Estamos de enhorabuena, es un estreno absolutamente muy querido y creo que contextualizar en un espacio y traer a 5 mujeres, a 5 compositoras, la percusión también va a ser algo espectacular. Creemos que el montaje también, que lo hace Maxi Gilbert, va a ser espectacular. Hemos querido que las imágenes de las esculturas que van a estar, las que están, o el punto de partida para estas composiciones, estén de algún modo presentes, con lo cual creemos que va a ser un espectáculo de un gran poder visual. Y desde aquí agradezco infinito a Teresa Catalán, al Museo Arqueológico Nacional, a la inmensa paciencia de las compositoras,
a las 3 percusionistas porque no es fácil. Estos conciertos no son fáciles, hay que ensayar mucho, hay que ensayar con unos instrumentos especiales y quiero dar también las gracias al Conservatorio de Música de Alcalá de Henares que nos prestará los instrumentos para el concierto, también a la Universidad Alfonso X el Sabio, que nos ha permitido durante pues, bueno, que todo este mes hacer los ensayos, porque hay que ensayar mucho, porque, bueno, pues esto es así. Requería un esfuerzo, pero yo creo que merece la pena el esfuerzo. El aforo va a ser reducido porque bueno, por motivos del COVID, pero sí que queremos grabarlo, no sabemos si podemos hacerlo en streaming. Es muy posible que haya un ensayo general para poder intentar llegar al máximo de público posible y luego también hemos habilitado todas las facilidades del Museo Arqueológico para habilitar una sala contigua donde se podrá seguir también en directo a través de una pantalla. Hablábamos de Damas y Diosas, ese concierto tan querido. Gracias Pilar Rius, gracias a Mujeres en la Música, porque ha sido quien ha sido como la pasta que necesaria con las percusionistas, es decir, ha sido un trabajo que yo me quito el sombrero. Gracias Pilar y gracias a la asociación porque sois modélicas, de verdad, ha sido un placer. Y bueno, pues como no podía, la música continúa con Ellas Crean. Cuento muy poquito de la programación porque tampoco quiero aburrir con la programación. Además se presenta el próximo día 3. Tenemos también más compositoras. Tenemos a Trinidad Jiménez. Trinidad Jiménez que trae un proyecto junto con uno de los que ella fue una gran revelación del Festival de Jazz Madrid 2020, con su proyecto, liderando a su grupo. La pudimos ver en Centro Centro, en el Festival de Jazz de Madrid, y para mí fue totalmente espectacular. Yo podría decir que es uno de los mejores conciertos del Festival de Jazz. En este caso, bueno, pues las cosas también, Ernesto Auriñá, que estaba en el festival. Y lo que pasa con los festivales y lo que pasa con la cultura, la gente se conoce y nos conocemos todos y surgen proyectos, surge también que Casa de América se incorpora al festival Ellas Crean y surge un proyecto absolutamente maravilloso por lo que he podido escuchar, el proyecto Bitácoras. Será en Casa de América, es un estreno también absoluto, el día 17. Y querida Trinidad Jiménez, querido Ernesto Auriñac, muchas ganas de escuchar esta música. Con la música seguimos, son 3 conciertos los que va a tener lugar en este festival Ellas Crean, con una compositora, con una música gallega, creo que es lo que estáis viendo, Guadi Galego. También durante el festival de jazz alguien me trajo un disco, me trajo un CD, yo me lo llevé a casa, no tenía tiempo, pero en un viaje, de estos viajes que yo hago a Cabezas del Villar, sobre todo cuando está mi madre allí, que la voy a visitar los fines de semana, me acompañó este disco que alguien me había traído, Ludivina, me trajo y me dijo, escúchalo, creo que te va a gustar. Fue un viaje en el que esta mujer me acompañó, ella estuvo en el grupo de Revueto, y me fascinó, me pareció un trabajo intimista que conservaba, había algo de la raíz del grupo de Revueto, pero había unas letras absolutamente maravillosas, con lo cual, bueno, tenemos a otra mujer compositora, a otra mujer que lidera su grupo y bueno, la tendremos también en el Museo Arqueológico. Creo que este concierto lo vamos a retransmitir por streaming, con lo cual, pues, bueno, entendemos que vamos a poder llegar a más gente. En estos años, Ellas Crean ha sido un festival nómada, que cuando digo nómada es porque como está en muchos sitios, pues no hay una sede, que se ha tenido que adaptar a distintos espacios, no siempre ha sido fácil. Quienes a lo mejor me estáis escuchando y hacéis gestión cultural, hacer algo en un espacio está bien, pero hacer 15 cosas en 15 espacios, pues ahí la cosa ya se complica. Y sobre todo porque cada espacio tiene sus pautas, tiene sus normas y porque, bueno, no es fácil, es más complicado, pero bueno.
Hubo un tiempo, 4 años, los 4 años que tuve el honor y el placer, fue mucho trabajo porque hubo que poner el centro en marcha, pero fue absolutamente maravilloso. Con un equipo humano fantástico, no habríamos podido hacer lo que hicimos. Fui directora de Conde Duque y ahí Ellas Crean durante esos 4 años tuvo su sede y tuvo un despegue, sobre todo hablo de las artes escénicas, porque las artes escénicas no es como los conciertos. Los conciertos de música contemporánea estamos viendo que necesitan ensayos, necesitan espacios para ensayar. Quizá la música popular, entendiendo como música popular, pues flamenco, jazz, es más fácil a lo mejor el poder hacer un concierto, poderlo programar en un sitio que la gente ensaye por la mañana y tener el concierto por la tarde, y esto creo que es perfectamente comprensible. Pero las artes escénicas necesitan de espacios adecuados, donde poder ensayar, donde poder desarrollar. No era fácil programar dentro de Ellas Crean y decir, un teatro, déjeme usted que voy a programar una obra de teatro. No era fácil, no ha sido fácil, pero esos 4 años fue muy fácil. Fue muy fácil porque teníamos un teatro donde poder desarrollar y donde poder invitar a jóvenes valores también que estaban haciendo cosas. Yo recuerdo Teatro en Vilo. Teatro en Vilo ahora mismo ya son muy conocidas, pero Teatro en Vilo cuando llegaron a Conde Duque y creo que al primero Ellas Crean, pues estaban con proyectos, estaban iniciando con proyectos, creo que fue Interrupted, después Tengo un proceso, y el proceso que ellas estaban haciendo a mí me parecía que merecía la pena que se diera oportunidades, porque también desde las instituciones públicas tenemos que ser capaces de dar las oportunidades a la gente que no las tiene, que normalmente no las tiene. Hoy, y pongo el ejemplo de Teatro en Vilo, las veo que están triunfando, han estado en el Centro Dramático Nacional y bueno, me llena de absoluta satisfacción. Durante ese tiempo las artes escénicas tuvieron un desarrollo absolutamente espectacular. Volvamos a este año y volvemos a un estreno. Hoy ocupaba 2 páginas, ayer salió en el Cultural 2 páginas, una obra sobre contexto de Hannah Garantibá, Hannah Arendt en tiempos de oscuridad. Y bueno, yo creo que va a ser un éxito. Karina, va a ser un éxito, está dirigido por Ernesto Caballero. Ernesto Caballero en Teatro Urgente, ese teatro que vincula la filosofía y el pensamiento que bueno, tenemos en Teatro Galileo. Gracias por la complicidad de Juan Jiménez. Juan Jiménez, estoy hablando de 2 hombres, Juan Jiménez y Ernesto Caballero. Es curioso porque Juan Jiménez, y hablaremos de las temporadas de igualdad después, y hablaremos de los hombres que también están al frente de las instituciones y que se comprometen con la igualdad. Juan Jiménez ha dirigido Teatros Luchana, creo que también está, ahora está en Teatro Galileo, y Ernesto Caballero se comprometió, de hecho, junto con Conde Duque y el Festival de Teatro de Almagro, fueron las 3 primeras instituciones que firmaron las temporadas de igualdad de clásicas y modernas. A ellas volveremos después. Pero bueno, con la dirección de Ernesto Caballero y la dramaturgia, deseando ver esa obra de teatro, querida Karina Garantibá en Teatro Urgente de Teatro Galileo, dentro de Ellas Crean en esta edición. Y bueno, la danza, ¿qué decir de la danza? La danza ha sido, junto con la poesía, como las dos guías que han guiado. ¿Por qué? Porque nos han llevado por las programaciones. Porque la poesía pues tampoco ha tenido, es como la hermana menor, tampoco hay muchos espacios donde uno pueda escuchar poesía. Y la danza siempre tan necesitada de apoyo institucional. La danza había que apoyarla, yo la apoyé cuando estuve en Conde Duque, y ahora con el programa Danza en los Museos, gracias infinitas también a la Subdirección General de Museos del Ministerio de Cultura y Deporte, gracias por hacernos espacio a la danza en Ellas Crean, facilitándonos el acceso a los museos nacionales. Sacar la danza, llevarla a esos espacios no convencionales, de alguna manera había que hacer de la necesidad virtud, no nos vamos a engañar. Si no tenemos teatro donde hacer la danza, llevemos la danza donde está la gente. ¿Dónde está la gente? También hay una necesidad de abrirse a nuevos públicos, y yo creo que este programa de danza en los museos, que son ya 3 ediciones, este año van a ser 3 ediciones, por donde van a haber pasado casi una treintena de coreógrafas. Estamos hablando de que es casi un festival
dentro de Ellas Crean. Yo estoy muy satisfecha de esta programación de danza, que junto con la inestimable ayuda de Meilín Bisoño, pues llevamos a cabo. Esta será la tercera edición dentro de Ellas Crean. En esta edición contaremos con grandes nombres, también conocidos, y bueno, hay una búsqueda de la raíz. Está el flamenco, la danza contemporánea, porque ya no sabemos, y eso lo hablaba recientemente con Meilín, dónde acaba la danza contemporánea, dónde empieza el flamenco, y además hay una contemporaneidad cada vez mayor del flamenco, hay una adaptación a los nuevos tiempos. Hay mujeres con muchísimo talento que están indagando en las raíces. No se las pierda. Serán Rocío Molina, Luz Arcas, Sara Cano, Janet Novas, Ana Morales, Mercedes Pedroche, Silvia Batet, Carmen Fumero y Mónica Iglesias. Como decía, la danza siempre tan necesitada de ese apoyo institucional, y yo creo que es una programación absolutamente apetecible, y bueno, en esos museos que nos abren las puertas, que nos las abren con muchísimo gusto. Completa la programación de esta edición debates, conferencias. Les voy a compartir con vosotros, con ustedes, una fotografía de una mujer del siglo XIX. Esta fotografía ha sido cedida por el archivo Pardo Bazán, por cortesía de ellos. Habrá debates, conferencias, cine, todo dedicado a la memoria de esta mujer, de doña Emilia Pardo Bazán, una de nuestras grandes escritoras del siglo XIX, pionera en la reivindicación de los derechos de las mujeres, feminista en el más amplio sentido de la palabra. Todavía hoy nos sorprende por la contemporaneidad de su pensamiento. Hablábamos antes, y lo decía también Pilar en la introducción, hablar de la desigualdad es hablar de lo cotidiano, de lo que nos rodea. Los datos demoledores que nos presentaba Fátima Anjo en la anterior intervención en este ciclo de encuentros son para llamar la atención y para que se tenga en cuenta, porque las cifras se vuelven tozudas. Y a pesar de contar con leyes como la de igualdad, las mujeres no están presentes en el mundo de la cultura a la par que los hombres. La ley de igualdad, y esto es una reivindicación de muchos años, no se cumple desde los años del cumplimiento de la ley de igualdad, de la promulgación de la ley de igualdad. Las asociaciones de mujeres en la cultura están reivindicando que se cumpla la ley de igualdad. La brecha de género se ahonda con la pandemia, persiste. Las condiciones de precariedad que vive el sector cultural, y la música en particular, hace temer un repliegue que dificulte aún más la situación de las mujeres, que muchas mujeres, se habla de no quedarse en el camino, se queden en el camino. Y no solo fuera de los lugares de toma de decisiones, de los carteles, de los festivales, de las programaciones, de los auditorios, de los teatros, de las salas. También de esos otros oficios de los que están detrás de los escenarios, y que sin ellos no sería posible el hecho cultural. Ellas Crean, y esto también lo hablaba, no tendría quizás por qué existir. Pero las asociaciones de mujeres, no sé si estáis viendo, bueno, es una fotografía de todas las asociaciones que nos reunimos en la Biblioteca Nacional, están reivindicando y están pidiendo que esa ley de igualdad se cumpla. Porque no hay que bajar la guardia por los derechos que siempre corren el riesgo de sernos arrebatados, por nuestras madres que no pudieron ser ellas mismas, por nuestras hijas a quienes educamos en la igualdad, por coherencia y por compromiso social y compromiso feminista, y por justicia, porque además estamos hablando de derechos humanos. La igualdad es una cuestión de derechos humanos. Yo quería terminar quería terminar este apartado de Ellas Crean con esta fotografía que nos une a todas, que une al festival con las asociaciones de mujeres. Ahí estaban todas las asociaciones que hemos dicho que he mencionado.
todas unidas dentro del festival, que era, bueno, pues una manera de juntarnos todas. Creo que ahí está el futuro. Creo que juntas somos más fuertes y creo que si nos unimos será mucho, mucho mejor para todas. Y bueno, pues también, una vez acabado este recorrido, espero no haber sido... me comentaban por ahí que la foto de Emilia de Pardo Bazán no se veía bien, lo siento. Es una pena porque es una foto bellísima, con ella absolutamente poderosa. Luego, si podemos, la recuperamos. Dejamos Ellas Crean y hablamos de lo que debería ser el futuro. Para el futuro, hablábamos antes de Conde Duque y hablábamos de las temporadas de igualdad. Fue un momento, pues yo no lo sé, compañeras, compañeras de otras asociaciones, no lo sé si 2017 fue un momento, ahora hay mucha pelea por reivindicar de quién es el 8 de marzo, de quién es la lucha feminista, la lucha es de todas. Pero sí que es verdad que hubo un punto de inflexión con aquella amenaza que tuvimos donde mayores, donde jóvenes nos unimos cuando a Gallardón se le ocurrió la idea de tocar la ley del aborto. Ahí nos unimos todas y ahí también empezaba el movimiento Me Too. No nos vamos a engañar, el movimiento Me Too ha tenido mucho que ver en todas estas movilizaciones y hablaba de España, la lucha contra la ley que quería limitar los derechos del aborto, ahora están las mujeres polacas, a quien también quiero tener un recuerdo para ellas porque están viendo mermados sus derechos y debemos estar alerta. Porque no solamente en Polonia, también en Hungría se están coartando los derechos y se está coartando la democracia, porque cuando se cortan los derechos de las mujeres, se cortan los derechos democráticos y no se puede permitir que países de una Europa, de esa Europa en la que todos nos reconocemos, empiecen a cortar y a coartar los derechos de las mujeres. Voy hacia atrás en ese momento de esa amenaza. Voy también con la ley de la manada, voy también con la violencia hacia las mujeres que persiste. Las mujeres no debemos bajar la guardia y entronco un poco con las temporadas de igualdad. Las temporadas de igualdad, y es cuando yo conozco a Clásicas y Modernas, llegaron a mí cuando yo estaba en Conde Duque y bueno, pues decidí asumir ese compromiso que yo ya llevaba conmigo, porque claro, yo llevaba un recorrido, yo ya programaba mujeres, con lo cual el hecho de programar casi ya lo estábamos haciendo. Pero bueno, suscribimos esas temporadas de igualdad, las suscribimos junto con el Festival de Almagro, con el Centro Dramático Nacional. Hicimos una firma, fue muy hermoso, ¿no? Juntarnos en el Teatro María Guerrero, las tres instituciones con la Asociación Clásicas y Modernas. Y bueno, pues nos pusimos a hacer los deberes. Margarita Borja, recuerdo, como nos decías, inspirado en el movimiento francés, cómo ellos también se dieron cuenta que no cumplían con la igualdad y cómo iban en una marcha atrás y un recorrer, pero que se habían puesto en las temporadas de igualdad, tiene un método de cuantificación y bueno, pues fueron unas pautas que nosotros, el equipo de Conde Duque, se implicó y justo pudimos hacer, pues bueno, unos resultados que a mí me enorgullecen. No sé si se verá. Bueno, de 2016 a 2017 el porcentaje de mujeres fue de un 48,16%. De 2017 a 2018, insisto, fueron esas dos temporadas las que hicimos una cuantificación, fue de un 53,10%. ¿Qué pasa cuando tú ves estas cifras? Cuando ves estas cifras, no se ve, me dicen que no se ve, Dios mío. No se ve, Concha, pero tranquilidad porque vamos, luego lo editaremos, ¿vale? O sea que a todos los efectos puedes seguir hablando tranquilamente para no tener que... Ahora está perfecto, digo, porque igual que con la foto de la Pardo Bazán, luego lo editaremos para que la gente lo tenga completo, ¿vale? Vale. Bueno, yo cuando veo estas cifras, pues perdonadme, pero a mí me da mucha satisfacción. No porque ya no lo estuviéramos haciendo, porque lo estábamos haciendo, porque ¿qué es lo que pasa cuando
cuando se está en los centros, en los sitios de toma de decisiones y se tiene conciencia feminista, conciencia de género, conciencia de igualdad. Pues que lo incorporas de una manera natural. No cuesta no cuesta un esfuerzo, es una variable que tú ya automáticamente incorporas a la programación. Lo hablaba también con Pilar esta mañana. Le decía que al final los gestores culturales y quien se crea que tiene alma de artista está muy equivocado, y sobre todo dentro de las instituciones públicas. Los gestores culturales somos mediadores entre el público y los artistas. O sea, somos un servicio público que tenemos que dar cabida y dar oportunidades, y tenemos que educar también a la ciudadanía. Hay un compromiso de educación en la ciudadanía. Lo hablábamos, a medida que tú escuchas música, y esto todos lo podemos saber, tú quieres escuchar más música. A medida que tú, y yo lo he visto con la danza es espectacular el proceso, porque es algo que llega muy, y no sé si me estará escuchando alguien de danza, pero llega mucho a la gente. Es relativamente fácil entrar con la danza. Yo al principio vi un proceso, en estos 4 años de Condeduque, vi un proceso en el cual en los primeros espectáculos de danza, pues bueno, había un público cautivo, un público que, como decían, siempre nos veíamos los mismos. Pero con el devenir de los años, si tú programas música, música y danza, da lo mismo, me da lo mismo. Si tú programas, acostumbras al público y el público acaba demandándote eso que tú programas. El público al final elige, y al final, si tú le has educado, y en eso las instituciones públicas tenemos muchísima responsabilidad, porque somos solamente intermediarios entre el público y entre los artistas. Y bueno, si tienes ese concepto de servicio público, pues puedes propiciar de manera natural también e incorporar la igualdad. Eso es una variable y de verdad que no cuesta ningún trabajo, porque tú lo que haces es, a igualdad de calidad, tú propicias que haya mujeres, porque hasta que logras equilibrar esos números. No es, esto es un cajón desastre y metemos a las mujeres. No. También hablábamos un poco esta mañana, ¿no?, de las primeras reticencias al incorporarse al Festival Ellas Crean, sobre todo el sector de la música, porque las mujeres lo que al final quieren es estar en igualdad de los hombres en todas las programaciones. Quieren poder encabezar un cartel de un festival de jazz, quieren ser titulares, quieren estar con sus bandas y quieren estar en igualdad que los hombres en programas donde están ellos también. O sea, no, es decir, estoy haciendo un poco mirando, pero los festivales de mujeres, y ahí un poco vamos quizás a la pregunta que dejábamos un poco ahí, Pilar, ¿cuál es el futuro de los festivales de mujeres? Pues no deberían existir, o sea, sinceramente no deberían existir. Si la programación, las programaciones estuvieran equilibradas, las mujeres estuvieran incorporadas de manera natural, no tendría por qué haber un festival de mujeres. ¿Qué es lo que hace Ellas Crean? Bueno, pues no sé, entendemos que sí, que cumple una función y que al menos las nombra y la gente las puede ir a ver, los programadores las pueden ver. Y yo digo que acabará su cometido cuando a los programadores les salga con la misma naturalidad, si se habla de música, si se habla de danza, si se habla de teatro, que salgan nombres de mujeres con la misma facilidad que salen nombres de hombres. Esa será, si acaso, el fin un poco de esto. Bueno, no sé si me estoy enredando un poco mucho y no sé si queréis abundamos en esto, pero a mí lo que me parece realmente interesante, o sea, yo os he hecho un recorrido por el festival Ellas Crean, porque sí que es cierto que tiene una historia y está cumpliendo un cometido, aparte de ser una celebración del talento de las mujeres. Tenemos muchísimo talento y no podemos seguir desperdiciando a la mitad de la población. O sea, estamos hablando de justicia, estamos hablando de democracia, estamos hablando de principios que no son de elección, que no son para decir es una opción, no es una opción. O sea, y si queréis hablamos de lo que se puede hacer.
en países nórdicos se han hecho, se han tomado medidas y hasta que no se ha equilibrado la presencia de las mujeres, bueno, pues se toman acciones positivas. Nos gusta más que discriminación positiva, acciones positivas que hagan que se equiparen, que se equilibren la presencia de las mujeres y de los hombres, porque nos va el futuro en ello. Porque hemos educado a nuestras hijas, a nuestros hijos en igualdad y no podemos dejarles un mundo peor, un mundo por el cual hemos tenido nuestras madres, la gente que nos ha precedido ha luchado mucho por llegar aquí y no hay nada conseguido, nada, lo estamos viendo. El retroceso puede ser bueno, lo estamos viendo que puede ser posible. Yo quiero dejar un mensaje positivo, pero de no bajar la guardia y decir que no es difícil hacer programas igualitarios, no lo es, porque tenemos muchísimo talento. Y Pilar, cuando tú quieras, pues no sé, si hay alguna pregunta, si alguien quiere compartir algo, alguna experiencia o algo también con lo que no se esté de acuerdo de lo que hemos hablado. Yo agradezco muchísimo esta oportunidad que me habéis dado, Pilar. Gracias, Mujeres en la Música. Estáis haciendo un trabajo maravilloso, pero maravilloso, y además en tiempos complicados, porque todo ahora mismo todo es complicado, todo es difícil, pero bueno, como decía una amiga, hay que crecerse ante la adversidad. Así que venga. Bueno, antes de nada, Concha, muchísimas gracias, porque todo lo que yo iba apuntando, un montón de preguntas y de cuestiones. Además les hemos dicho, como hemos tenido que cambiar de Facebook, ya sabes, a YouTube, le hemos comentado a la gente que por favor que haga las preguntas en YouTube, o sea que si en este ratito que yo te quiero ir preguntando unas cuantas cosas de cosecha propia nuestra, de las que hemos hablado alguna vez y que probablemente le resulten interesantes al público, nos van llegando más preguntas, por favor que nos las hagan llegar, que nosotros se las transmitimos. Como Facebook es más directo, pero a través de YouTube también pueden. Bueno, Concha, me ha parecido además... a ver, digo bestial no, porque es algo que hemos hablado muchas veces, pero me parece mentira como un mensaje tan lógico, tan apabullantemente lógico para algunas cuestiones, ¿no? Todavía creo que resulta raro para pues hay que reivindicarlo, ¿no? Lo que siempre decimos, como algo todavía tan obvio hay que seguirlo reivindicando. Lo que me parece además estupendo es que desde tu experiencia, porque desde tu experiencia en tantos ámbitos, que es lo que comentaba, tú puedes hablar con conocimiento de causa porque has visto ese mundo de la cultura desde muchos sitios, es decir, ahora estás creando con lo que decíamos con los cortos, ¿no? Pero estás en contacto con mucha gente de muchos ámbitos. Creo que una de las cosas importantes tuyas es que procuras ponerte en la piel, efectivamente, del intérprete, en la piel del técnico, en la piel, y los que hemos trabajado y trabajamos contigo sabemos que eso muchas veces es muy complicado, porque el que gestiona se limita a ver las cosas desde los toros, desde la barrera. Pero tú puedes estar en muchos sitios como buena mujer al mismo tiempo, controlando eso, la parte técnica, la parte personal, la parte de gestión, la parte todo. Eso se da muy poquitas veces y tengo que decirlo, que se da muy poquitas veces, yo creo, en este mundo, esa visión tan multidisciplinar en esos ámbitos y esos... en lo que nosotras te conocemos a ti me parece que es increíble y que por eso probablemente en tu caso has conseguido hacer un festival tan grande, al mismo tiempo tan familiar en el sentido de que lo que decías, ¿no? Has educado un público que has conseguido hacer tuyo a lo largo de todos estos años y eso no es nada fácil. Pero creo que porque te has dejado la piel en ello. Es decir, eso al final tiene un resultado y el resultado es que a lo largo de los años uno va creando, pues como los alumnos, ¿no? Al final vas creando un público que es cada vez más consciente de todo el valor que tiene el festival, ¿no? Y hablo, por ejemplo, de Conde Duque, de todos los años que estuviste en Conde Duque, lo que ha supuesto que además una vez que salieras de Conde Duque tú sigas con tu festival, ellas crean, por lo que decías, ¿no? Por muchas dificultades que tengamos las mujeres siempre salimos adelante y tú has seguido con ellas crean, creciéndote ante la adversidad porque no sabías lo que podía pasar, la última edición, y has seguido adelante, encima la pandemia y has seguido adelante. Y a mí eso me parece bueno, que solo lo puede hacer alguien que tiene un mérito tan grande y una visión, lo que digo, tan amplia y tan plural como la tuya. Yo personalmente quería hacerte haciendo esta acotación, Concha, porque creo que es necesario
también explicarlo desde los que trabajamos contigo y sabemos cuál es tu modus operandi. Y es ese, ¿no? El estar pendiente absolutamente hasta el último detalle. Yo la primera vez que trabajé contigo, creo que fue en 2015, cuando Mujeres en la Música empezó a colaborar con Ellas Crean, cuando generosamente nos abriste las puertas, cuando probablemente siempre lo comentamos, ¿no? Que desde el ámbito de la música clásica quizás haya muchos reparos a colaborar en cuestiones o en ámbitos que no son solamente una sala de conciertos, ¿no? Y ahí estabas tú para decir, venga, tenéis un altavoz y vamos a hacer un concierto con la AMM, ¿no? Que te lo agradecemos de corazón. Entonces, me gustaría, ahí es cuando lo que te decía, conocemos el tipo de trabajo que haces tan de orfebrería con todo el mundo y que es tan importante en un mundo en el que todos vamos tan rápido que bueno. Yo quería hablar contigo de ese tema que hablábamos esta mañana, precisamente, ¿no? De efectivamente, de la necesidad de los festivales de mujeres todavía. Creo que sí son necesarios por eso, precisamente, por defender lo obvio, digamos, defender lo lógico en los tiempos en los que no tendríamos por qué defender lo obvio, ¿no? Pero es verdad que también hemos hablado en numerosas ocasiones de lo que es la programación en guetos de mujeres, de determinados ámbitos que se va haciendo desde lo público. Es verdad que el Festival Ellas Creas es un festival grande, es un festival en el que se han programado talentos y es un festival eminentemente de mujeres, pero es un festival en el que se abarcan tantos ámbitos y tú has puesto de manifiesto que efectivamente talento lo hay a raudales, que una vez cuando lo hablábamos me comentabas, me es muy difícil pensar en programar sin pensar mayoritariamente en mujeres. Y eso me parece algo que digo, pero bueno, ¿cuándo se les pegará a los demás programadores? Y yo es algo que he hecho mucho en falta en la programación pública. Yo no sé cómo ves tú esto, ¿no? Pero yo creo que desde las programaciones públicas, desde las instituciones, se sigue programando de esa manera en guetos y creo que es una falta de conocimiento. Es una manera de decir, bueno, pues ya lo he hecho, me lavo las manos, ahí va cuarto y mitad de mujeres programadas y ya está. Es Claro, que ya, sí, claro. Es que lo que hay que programar es con cabeza. Es decir, tú lo que no puedes claro, hacer desde una institución es o dar a las mujeres las salas pequeñas o juntarlas a todas en un concierto y ya está. Porque eso se está haciendo y lo sabemos todos y tenemos los ejemplos en la cabeza. Entonces, eso no vale. Eso no vale. Y además, es que esto de la igualdad es que es muy curioso, porque yo hablaba de las dificultades que había tenido un poco, sobre todo con el sector de la música, que había sido como un poco más reacio, ¿no? Pero cuando Cecilia Bartoli, tú le hablas del festival, estamos hablando antes de Me Too y antes de que todo esto, estamos hablando de unos años en los cuales, y dijo, sí, ojo, estamos hablando de Cecilia, que hizo un trabajo maravilloso para recuperar la memoria de María Malibrán. Entonces, es decir, es buscar esas alianzas para intentar que más mujeres comprometidas con la igualdad, que más mujeres, ya no digo que se digan, oiga, usted es feminista, no, es que al final las mujeres quieren estar en igualdad con los hombres, pero igual todas. Entonces, no vale, o sea, los programadores tienen que asumir que tienen que cumplir una ley de igualdad, lo siento mucho, pero es que esto debería emanar de los poderes públicos. Pero como no estamos en esas, y ya lo sabemos, que no estamos en esas, ahí están las asociaciones de mujeres donde no tienen que perder el activismo. Es decir, tienen que ser activistas. Y en este caso, yo me quito el sombrero con vosotras, porque sois las más activistas, porque estáis siempre poniendo el foco, porque es lo que hay que hacer. O sea, sobre todo las asociaciones de mujeres tienen que alejarse lo máximo posible del poder. Lo máximo posible. Porque tú no puedes estar al lado del poder y puedes al tiempo criticar. O sea, yo soy muy crítica con las instituciones, pero creo que uno no debe perder porque es la única manera de crecer y es la manera de ayudar a las instituciones también y es pensar en el futuro. Es decir, si a usted no se le ocurre, se lo digo yo para que se le ocurra. O le recuerdo que hay una ley de igualdad. En serio, que lo de la ley de igualdad es que parece que es una cantinela que decimos, se aprobó, pero nadie sabe cómo aplicarla, porque no se ha hecho el desarrollo. Los propios funcionarios te lo dicen. ¿Y eso por qué pasa? Porque falta voluntad. Y nos encontramos con dos tipos yo creo que estoy en el medio. Yo creo que estoy en el medio y gente como yo está en el medio. Bueno, antes de decir que esas flores que has dicho es para todo un equipo que me acompaña. Yo sola no soy nada y toda la gente que me acompaña es igual. Intenta hacer su trabajo con rigor. Vuelvo bueno, otra vez a lo que estaba. Hay dos tipos. Está
el que intenta cubrir el expediente con, por ejemplo, un concierto ala y metes a todas las mujeres ahí a capón y ya te salen las cifras. ¿Qué programa? No, hombre, no. Eso no, eso no. Y luego están los modernos, Sí. ¿vale? Modernos, modernas, me da igual. Que todo esto de programar mujeres y de que se sientan ellos obligados, como que entra en colisión con el hecho artístico, que coarta la libertad creativa. No, no, perdone usted. O sea, no. Fijémonos en los países nórdicos donde se han aplicado. Nadie, pero aquí sí nos lo hacemos, ¿eh? O sea, aquí sí nos lo hacemos. Y gente muy, muy competente. O sea, y gente profesionales donde esto del feminismo, esto de las cuotas, esto como que no. Y es gente progresista. Entonces nos movemos entre los antiguos, que yo no voy a hablar de patriarcado, es que no lo sé. Yo voy a hablar de inercias donde es mucho más cómodo seguir con los nombres de siempre, contentar a los mismos grupos de presión de siempre, antes que intentar hacer una programación equilibrada, que la puedes hacer perfectamente y además nadie te va a decir nada. O sea, hace falta, bueno, pues también valor, claro que sí, coraje, claro que sí, claro que sí. Entonces, eso a las instituciones públicas es que tiene que venir ya de fábrica. Cuando tú estás en una institución pública, tienes que programar en igualdad. O sea, yo lo siento, es que no hay excusas, es que no las hay, no las hay. Sí, tienes toda la razón, Concha. Lo que pasa es que creo que a las instituciones públicas lo del valor y el coraje no les interesa mucho. Y es verdad que lo hemos hablado mucha gente. Ya sabes que muchas veces Pues que yo creo que perdona, son servidores de lo público. O sea, es que sí, es una cosa muy interesante que has dicho, efectivamente, y lo tengo aquí. Servicio público, dar cabida y dar oportunidades. Es una de las cuestiones que recoges y que a mí también me encantaría preguntarte, porque es cierto que tienes razón. O bien, tenemos esos dos ámbitos que tú has dicho, los que siempre programan de la misma manera, cuyo protagonista parece el programador y va con una idea fija de qué tiene que hacer, con lo cual tiene que pasar todo el mundo por ahí, que, bueno, como intérprete, muchas veces hemos hablado que hay una línea a veces de programación y que todo el mundo tiene que seguir. Cuando el gestor yo creo que tiene que aglutinar y conocer precisamente el medio para ser consciente de lo que sucede. Es una cosa que te comento que haces tú. Yo no he visto tantas veces a un programador o un gestor como tú ir a los sitios a escuchar a todo el mundo y a ver cosas. O sea, tú vas, tú sabes lo que se cuece, tú sabes dónde estás pisando, cosa que no sucede muchas veces, claro. bueno, Entonces, sí se puede. a ver, yo creo que sí que hay gente que lo hace. Yo creo que, fíjate, te he puesto dos ejemplos. Te he puesto a Ernesto, y además dos hombres. Te he puesto a Sí. Ernesto Caballero y te he puesto a Juan Jiménez. Y te puedo poner a Carmen Portacio, lo que hizo en el Teatro Español. Pero luego se les es como si les diera alergia. No sé, el hecho de intentar programar a mujeres. O sea, ¿por qué? Ninguna alergia. O sea, y no se está siendo menos moderno. No se está siendo menos moderno. Y además es que están muy equivocados la gente que llega, si se cree que la igualdad está conquistada. No lo está, no lo está. Y además es que cuando, insisto, que es muy distinto estar en el sector privado, estar en lo privado, que estar en lo público. En lo público, pues es que lo siento, es así. O sea, Sí, tu sí. deber es ese, poner en contacto, como yo decía, al público con los artistas y bueno, y propiciar la igualdad. O sea, tenía que venir ya en el ADN, vamos. Completamente de acuerdo, Concha. Si desaparezco, no te preocupes porque voy a intentar mirar las preguntas que tenemos, que sí que tenemos, y me las está pasando mi compañera. De Fátima Anjo, de nuestra Fátima Anjo, tenemos una pregunta que dice: ¿cuáles crees que son las razones por las que los programadores y programadores de espacio público, lo que estábamos comentando, no interiorizan la igualdad como un criterio más de una buena programación? Pues porque hay un falso concepto de modernidad. Mm. Absolutamente falso y erróneo. O sea, no se es más moderno por no tener en cuenta la igualdad o por no tener en cuenta a las asociaciones de mujeres en la cultura. Al revés. O sea, yo creo que todo lo que que tenga que ver con lo individual, todo lo que no tenga que ver con lo colectivo, estamos hablando de un concepto liberal en el sentido
bueno, en otros conceptos se estaba hablando. O sea, tú tienes que pensar en lo colectivo y en ese servicio público. Vuelvo otra vez al servicio público. O sea, es que hay muchos programadores, programadoras que quieren pasar a la posteridad. Ya. Por sus programaciones, creen que tienen alma de artista. Entonces, todo lo que tenga que ver con el hecho artístico y que con que tú me coartes el hecho artístico, no. Usted es un programador. Los directores artísticos, las directoras artísticas están ahí para programar con calidad, para pensar en el público, para pensar en los artistas, pero yo es que me encuentro con estos dos perfiles distintos que te decía, los que van al tran-tran, que siguen las pautas, que ven todo esto del feminismo como que algo que no les concierne, y las nuevas, que tampoco son nuevas generaciones, ojo, que estamos hablando de gente que tiene 40 y 50 años, pero sin embargo no quieren que se les etiquete, huyen de las etiquetas, porque se consideran más libres de esa manera. No, tú eres libre, tú solamente tienes, por justicia, que incorporar la variable género en tus programaciones. Porque si dices, es que no hay, porque ha habido un momento en el que no había mujeres en lo público, o sea, digo en lo público, que estuvieran haciendo cosas por una educación, porque nos hemos incorporado más tarde a todo el mundo de lo público, estábamos más en el mundo de lo privado, pero ahora no, ahora tenemos un montón de mujeres en las universidades, tenemos a mujeres que no solamente que estén preparadas, sino que están demostrando que tienen un talento increíble, que en cuanto tú las dejas, si es que las mujeres lo único que están dejando, déjame un espacio para que me vean, dame una oportunidad. Entonces, no lo entiendo, de verdad, no lo entiendo, y ahí no están siendo progresistas, o sea, no lo están siendo, que miren de verdad, yo siempre miro a los países nórdicos, o sea, los países nórdicos han puesto las cuotas en las programaciones. Y bueno, creo que les va bastante bien y creo que hay un índice de satisfacción y no creo que tengan una cultura de menos calidad que nosotros. Bueno, forma parte también de un país que no tiene interiorizado, que tiene en la cultura uno de sus máximos valores. Si queréis ya hablamos en eso, sus máximos activos. Te voy a plantear más preguntas, Concha, pero efectivamente en el fondo también creo que tiene que ver mucho con la sensación de pérdida digamos, de poder y de influencia también por parte masculina. O sea, tenemos que tener en cuenta que una buena parte de los programadores son hombres. Y yo creo que en ese sentido ellos tienen sus redes clientelares, lógicamente, y volver otra vez a retirar todas esas redes clientelares o crear un nuevo núcleo, yo creo que muchos no están dispuestos, claro. Claro, estamos hablando de poderes, el poder que tienen. Claro. Y el mundo de la música clásica ya no quiero ni contar, o sea, ahí los poderes no dejan entrar, ahí no se deja entrar a las mujeres, entonces es una cuestión de poder, claro, pero tú, insisto otra vez, y seré pesada, pero es que tú eres un servidor de lo público y tienes la capacidad de transformar, esa capacidad de transformar que te da estar en los sitios de toma de decisiones, o sea, estás obligado. Totalmente de acuerdo. Voy con la pregunta de Ana Vázquez, de nuestra compañera compositora y socia también, de Ana Vázquez Silva. ¿Crees que el público siente que lo creado por mujeres es de menos calidad? ¿Benefician o no títulos como conciertos de mujeres que señalan lo que decíamos, ¿no? Esa especie de guetos? Viene un poco a redundar en lo que comentábamos antes, ¿no? De los conciertos gueto y de los festivales gueto. Yo creo que ya esas reticencias ya no existen. O sea, no existen. De hecho, mira, Carmen Portacelli, vamos hablando del teatro, hizo ¿qué público había ido a ver esas obras? Ella cumplió también la paridad en las programaciones. No solamente no había bajado, que había subido. Claro. Yo en Conde Duque con una programación, no tenía aquí los datos, disculpadme porque los tengo y como estamos teletrabajando no tenía acceso, pero hicimos también nuestras cifras con el público y en ningún momento el público ha dejado de venir porque eran mujeres las que protagonizaban. No, el público está mucho más avanzado. El público no mira que sean mujeres. El público de Ellas Crean no son mujeres. O sea, el público que viene a los espectáculos de Ellas Crean no son mujeres. Es un público diverso, es un público plural. No. Ahí están muy equivocados. O sea, no, el hecho de programar mujeres no hace que el público no acuda. Al revés.
Yo creo que al revés, fíjate. Yo también pienso que muchas veces hay muchísimos más escrúpulos, digamos, dentro de nuestro propio ámbito artístico que del público en general. O sea, el público en general tiene un pensamiento mucho más virgen que la gente que trabajamos en este gremio. Yo Sí, también estoy metida, Concha. perdóname que tenga la experiencia no solamente del Festival Ellas Crean, sino también de haber estado en un centro donde venía público muy diverso, y donde había un auditorio, un teatro, salas distintas, y no, al revés, o sea, el público, igual que Carmen Portacelli en el Teatro Español, pues no, se aumentó el público, claro, sí, no ha habido diferencia. Vamos a por otra pregunta, esta vez de Teresa Catalán. Teresa, nuestra socia también compositora Teresa Catalán, nos dice: Concha, ¿has tenido muchas dificultades para gestionar el apoyo económico en las instituciones? Pues sí, claro. Si Claro, dijeras que no sería, madre mía. todo. Hubo, a ver, épocas bueno, pero eran épocas en las cuales había más dinero más presupuestos para programar, es decir, estamos hablando de la época de las vacas gordas, ¿no? O sea, si vemos el presupuesto que tiene Ellas Crean ahora y el que tuvo, pues no tengo palabras, o sea, no sé qué parte sería. Dificultades, sí, claro, todos los años es un dolor. No sabemos qué presupuesto va a haber, no, lo que pasa que, bueno, que como se ve que funciona y que es verdad que el público va a todo, llena a todo, o sea, no son espectáculos que veas que hay un déficit o que no interesan. Luego la prensa, pues también tenemos muy buena acogida en la prensa. Llevamos dos culturales del mundo donde hay dos cosas ya que hacen referencia a Ellas Crean y no hemos salido todavía. Es decir, claro que sí hay muchas. Y yo tengo una sensación muy triste. Yo creo que no estamos siendo, me da mucha pena la precariedad, porque no se está pagando bien ni a los artistas ni a los profesionales. No. El tiempo que lleva todo esto no está pagado, no lo es. Y a veces que parece que como hacemos cultura y hacemos cosas que nos gustan y nos equivocamos, porque detrás de la cultura, hablábamos antes, hay puestos de trabajo. O sea, no solamente es el intérprete, el compositor, la compositora, no es solamente el artista, sino todo lo demás. Si hablamos del teatro, imagínate todo el entramado. Si hablamos de Ellas Crean, hablamos de cualquier festival, tú te vas y miras el staff y ves producción técnica, administración, coordinación, redes sociales, web. Es decir, y ya no quiero contarlo si vamos a los teatros, la cantidad de oficios para que se haga posible el teatro, la danza o un concierto, o sea, iluminadores, técnicos de sonido, en fin, bueno, que no. Yo tengo esa sensación de mucha precariedad y creo que se está precarizando todavía más. Pero la gente con eso de que, bueno, vale, voy a hacerlo, yo tengo una sensación, tengo una frustración con los presupuestos muy grande. Lo digo con todo el dolor y con todo el agradecimiento a las administraciones, pero no está pagado lo que vemos, no está pagado lo que leemos, no está pagado lo que escuchamos, no está pagado el trabajo de los profesionales que se dejan la piel, porque tú hablabas de que yo miraba hacia con rigor, si es verdad, Ellas Crean es un festival artesano, pero que está hecho con artesanos, con artesanos y con artesanas, o sea, con mujeres y hombres absolutamente profesionales de primera y que ninguno está pagado como merece. Eso es una frustración. Mira, nos está diciendo Teresa Concha, dice Teresa Catalán, esas dificultades dan mucho más valor a lo que haces durante tantos años. Y es verdad completamente. Esas dificultades son las que hacen que, bueno, pues eso, que lo que decías tú de crecerte ante la adversidad y de que tenga más valor el proyecto. Todo el equipo, o sea, porque de verdad, o sea, yo cuando veo ya el programa, cuando veo la web, cuando digo, pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? O sea, hay veces que digo, es un milagro, o sea, es como un milagro, como la luz, que no sabemos explicar por qué tenemos luz. Pues yo cuando llega a un festival, porque no es nada fácil, muy difícil, es muy complicado, o sea, mucho. Y hay un compromiso muy grande de toda la gente que está conmigo, o sea, conmigo. Yo soy la que da la cara y tal, pero hay profesionales, hay mujeres y hombres maravillosos.
Otra, Concha, porque están surgiendo varias preguntas. No sé si desaparezco cuando voy preguntando o se me sigue viendo al final. Yo no te veo, como que Ah, bueno, pues a ver, no sé, luego a lo mejor en las redes sí se ve. Dice, soy Carmen Fernández Vidal, nuestra compositora precisamente de nuestro concierto del día 13. A lo largo de todos estos años, ¿has notado un cambio en la actitud en cómo te reciben cuando vas a pedir las subvenciones apoyando nuestra causa? Pues es que ha habido varios momentos. Unos en los que al principio era como, ¿esto qué es? Luego, bueno, vamos como por dejar la cuota de que somos modernos o somos progresistas o bueno, venga, vamos a darle algo. Luego ha habido un momento muy bueno, de verdad, que fue en el momento en el que nuestro país, y yo lo he dicho antes, ¿no? Cuando la ley de igualdad, la ley contra la violencia de género, es un momento que nos miraba el mundo, a España le miraba el mundo, nos ponían como ejemplo. Yo aquel momento lo viví desde dentro y lo viví además también con viajes y era admiración. Entonces, en ese momento, el hecho de hacer Ellas Crean fue un momento álgido, fue en el momento de despliegue, pero por varios países. He dicho que nos pusieron como modelo para el año del diálogo intercultural, porque es verdad que era un diálogo intercultural, porque era un festival no solamente nacional, sino que eran figuras internacionales que venían. Íbamos a Hungría, yo recuerdo un concierto de Nayan Inri en un barco en el Danubio, en Budapest. Madre mía, O sea, fíjate. eso, un poco haciendo la arqueología, recuerdo aquello o recuerdo pues yendo a la casa de Marina Svetaeva con Olvido García Valdés y con Marifé Santiago, pues hacer un recital allí. Y aquello era Ellas Crean. O sea, yo recuerdo aquellas cosas. Entonces fue un momento en el cual nosotros, nuestro país, sí que tenía interiorizado, y lo digo con orgullo, que la cultura era una cuestión de Estado y que la igualdad también lo era. Luego vino la crisis, luego vino la crisis económica y luego como que parece que todos se nos ha olvidado todo. Pero eso forma parte de la historia. Y en ese momento era fácil, claro que era fácil, porque formaba parte de las líneas maestras de gobierno. Ya. Es decir, y eso es muy importante. O Pero sea, Concha, podría seguir siéndolo. Es decir, quiero decir que si hubiera voluntad, porque cuando se quiere se saca el dinero y cuando se quiere hay voluntad para otras cosas. Entonces, quiero decir que yo sigo pensando que es un problema a nivel institucional y un problema a nivel de otro tipo, o político, llamémosle lo que quiera, porque vamos, el festival, eso lleva siendo un grandísimo festival desde hace muchísimos años. Esto que nos estás contando es que no sé, yo me lo estoy imaginando, no quiero nombrar ningún tipo de institución ni nada, ¿no? Pero si fuera político, adoptaría automáticamente ese festival. Ya sé que probablemente el hecho de que no esté adoptado a nivel institucional te permite esa libertad, ¿no? Pero yo, si fuera medianamente y tuviera un poco de ojo, diría, me lo quedo. Porque bueno, efectivamente, lo digo con agradecimiento. El Instituto de ya, las Mujeres está ahí en el... ya, sí, Hablaba un poco de la historia. O sea, cuando sí, Soledad Murillo, ella encargada de poner en marcha, el otro día lo decía en un debate en televisión, en La Sexta, sí, hablando de leyes, ella es sí, la es que puso cierto, en marcha todas estas leyes. ya, Y ella, en ese momento, coincidimos y decidimos darle un impulso al festival, pero desde dentro, o sea, desde las instituciones. Es decir, el festival sí, no es un ente, no es una empresa, no es sí, nada. Alguien puede decir, ¿estás hablando? Pues yo estoy hablando y al final somos todos unos románticos. Pues sí, ya, sí, claro, tenemos nuestro trabajo, o sea, nuestro trabajo que nos da de comer, afortunadamente, tenemos muchísima suerte y podemos dedicar nuestro tiempo a la militancia en asociaciones o a hacer un festival. O sea, y entonces ese festival sí que tiene un anclaje importante en el Instituto de las Mujeres y lo ha tenido durante estos años. Pero ¿qué ha pasado? Que bueno, durante estos años hemos vivido cambios políticos y no solamente cambios políticos de distinto signo, sino sí. cambios de gobierno, incluso dentro del mismo signo político. Y todo eso, cada año es un ¿qué pasará este año? ¿Qué pasará este año? O sea, por eso digo yo, y tienes a todo el equipo y dice, bueno, lo hacemos como sea, no te preocupes, en fin, Sí.
que se han juntado ahí dos cosas, pero sí es cierto que el Instituto de las Mujeres siempre está ahí. Al final es el organizador de este festival, a quien agradezco yo la confianza. Y lo que tú dices, ¿no? Y muchas veces mucho hacen haciendo milagros también, me imagino, económicamente. Porque, claro, porque tampoco tienen presupuesto. Tened en cuenta que ha habido una crisis, ha habido unos recortes brutales y el festival ha sufrido también esos recortes. Estamos hablando de la época de las vacas gordas. Claro, cuando había dinero, cuando había presupuesto. Pero bueno, el festival ha intentado mantener la calidad con menos presupuesto, pero sí que es cierto que siempre partes que no sabes qué va a pasar. Pero en general en la administración es así y eso casa muy mal con la cultura, porque la cultura, o sea, imaginaos un proyecto como Damas y Diosas, que tienes que encargarle a 5 compositoras, vamos a ver, o sea, nos metimos, lo normal es que sí, entonces todos estamos, pero no debería ser así, debería haber, ahí hablo de la precariedad. Sí. La precariedad no va solamente en lo que se le paga a los profesionales. La precariedad va también en que tú no sabes qué va a pasar al año siguiente. Sí. Y eso es una precariedad. Y eso para la cultura es muy malo, porque no puedes pensar, no puedes proyectar, no puedes decir, bueno, vamos a encargar, porque para que una compositora haga una composición, no lo dice, ¡hala, buenas, ya he compuesto! No, necesita un tiempo. ¿Cómo le aseguras a esa compositora que va a cobrar por su trabajo? ¿Cómo le aseguras a un intérprete que se embarca en algo que va a cobrar si todavía tú no tienes ni la seguridad del presupuesto que vas a tener? Ojo, que yo hay muchas veces que parece que vas como que puedes descarrilar en cualquier momento. O sea, no ha pasado, no pasa, pero puede pasar, ¿eh? Y nos podemos quedar colgados con unos trabajos encargados porque tú no tienes, te mueves ahí y eso pasa en todas las administraciones. Sí. Son unas arenas movedizas que casan muy mal con la cultura y con el hecho artístico y con crecer. O sea, qué bueno poder hacer un proyecto como este de Damas y Diosas, con el Museo Arqueológico, con la poesía. O sea, la poeta tampoco se pone una noche y dice voy a escribir unos poemas. Claro, sí, es un fallo intrínseco del sistema. Al final te das cuenta de que las cosas salen, pues yo creo que por amor al arte y porque la gente que lo hace es muy profesional. Pero que estas cosas efectivamente salgan en nuestro país cada vez es un milagro. Yo también considero que cada vez resulta un milagro por la buena voluntad del equipo, lo que dices tú, Concha, y porque alguien se pone al frente y con mucho tesón consigue que las cosas salgan adelante. Muchas veces casi descansamos en la profesionalidad o en que nos fiamos de la gente. Aquí no nos fiamos, hay determinadas personas de las cuales nos fiamos, porque sabemos que son serias y tal, pero esas personas serias en algún momento hay una institución que por lo que sea, pues se le cae no sé qué y le da igual tu nombre y tu prestigio. Y te quedas y ya puedes haber hecho festivales inmaculados, que como haya vamos, que te juegas mucho, te juegas mucho, no estoy hablando de dinero, ¿vale? Estoy hablando de prestigio y estoy hablando de que juegas también con el trabajo de la gente. Y a mí esa precariedad me asusta mucho y me está asustando cada vez más, porque lo hemos visto con la pandemia. O sea, con la pandemia ha sido ya veníamos de la crisis mal, pero la pandemia de pronto hemos visto, pues menos mal, porque estábamos con las instituciones y al final las instituciones han tomado un compromiso de reprogramar. Fíjate, ya es que en el año pasado que estuvimos en marzo, hicimos una parte, hicimos otra en julio, hicimos otra en septiembre, o sea, gracias a ese compromiso. Claro, no hablemos de cuando cobró la gente. Ya no solamente los que hacían el bolo, sino la gente que había hecho la web, las redes sociales, los técnicos que habían invertido. Es decir, todo eso ¿qué pasa? Hasta que no acaba el proceso no se cobra y se cobra a 60 días. O sea, tendría que haber un making of de cada proyecto, ¿verdad? Cultural, que la gente, el público, cuando llegara a ver todo completo, viera todas las vicisitudes transcurridas hasta que eso saliera adelante. A ver, no es muy bonito, pero a veces se darían cuenta y valorarían todo en la justa medida, porque realmente a veces es un milagro. No, de verdad, lo de la pandemia ha sido brutal, ¿eh? Yo recuerdo cuando el Museo del Romanticismo anuló toda la programación, cerró el museo y nos quedamos con Mónica Iglesias, que no podía venir. Ella había invertido en vestuario, había invertido en ensayos. Es decir, ¿qué pasó? Pues bueno, se va a poder hacer este año, ojo, este año.
O sea, Damas Seriosas lo mismo. O sea, todas las composiciones están hechas desde el año pasado. O sea, cuando lo vamos a poder materializar es el 13 de marzo. Entonces, todo así, pero bueno, es verdad que la complicidad de las instituciones ha sido muy, muy potente. El Museo del Prado, Dios mío, yo dije, pues ya Museo del Prado desde el marzo, ahora en julio nos van a volver a abrir las puertas. Y recuerdo a Ana Moreno que nos dijo, mira, Concha, si no nos echamos una mano, todos, si no nos echamos una mano ahora, y eso lo estoy notando con la pandemia, ¿eh? O sea, hay como unas sinergias muy saludables entre los profesionales de las instituciones, entre las instituciones mismas, ¿eh? Y eso es un dato de verdad que yo quiero trasladar muy, muy positivo. Es decir, no cancelar, vamos a echarnos una mano, volver a abrir el Museo del Prado otra vez en julio para que vaya Rafaela Carrasco a bailar, cuando lo más fácil, hay veces que lo más fácil es decir, bueno, pues lo siento mucho, pero no ha pasado, no pasó. Entonces, eso también hay que remarcarlo, ¿eh? Yo, bueno, estoy hablando a mis compañeras para ver si me están diciendo que te van a mandar unas preguntas desde ahora mismo desde un móvil, pero mientras tanto solo, bueno, dos cosas. Además, una de ellas, ya para terminar, Concha, poner en valor sobre todo lo que comentabas, ¿no? Que en tu festival siempre ha habido oportunidades tanto para los grandes como para los que estaban surgiendo. Es decir, para eso que creo que es fundamental, fundamental. Y volvemos a lo de siempre, si siempre programamos a los mismos, si siempre lo hacemos de la misma manera. Creo que ellas crean, para eso ha sido un altavoz inmensamente, vamos, generoso y creo lo que, bueno, pues eso, que ha traído a la larga, pues hay un montón de proyectos premiados que se han iniciado contigo o que han tenido su estreno en tu festival, Concha, y yo creo que a la larga has tenido ahí un ojo muy bueno también con todo lo que tiene que ver con danza y con música, porque, bueno, recientemente, ¿verdad? Era un premio Max el que... Vas atinando, con muchas cosas. Claro. Bueno, pues al final sí que es cierto que vas depurando el tanto programar y tanto ver y efectivamente el ver muchas cosas pues y dar oportunidades. Yo siempre presumo de haber tenido a Jane Birkin, a Joan Baez, en Ellas Crean, a Cecilia Bartoli, de haber visto carreras como Russian Red cuando no era nadie, Alondra Bentley, por ejemplo, las Teatro en Vilo, gente que luego he visto crecer en danza, Lucía Marote, por ejemplo, gente maravillosa y la propia Meilín Bisoño, que no solamente está coordinando el programa de danza, sino que ella hace coreografías y yo las he visto crecer mucho y ha sido un privilegio. Y por supuesto, cuando veo que han pasado por Ellas Crean, pues me da mucha alegría. Y el ponerlas con igualdad con las figuras consolidadas, con las figuras grandes, a la gente que está empezando. Eso es muy importante y no todo el mundo lo hace, ¿eh? Yo solo critico mucho los carteles. Los carteles, tú tienes que ser generoso con la gente que está empezando, tienes que serlo. Estoy muy de acuerdo. Otra pregunta, si Silvia Olivero, directora de orquesta, que estábamos comentando antes de ese cartel tan bonito de las directoras de orquestas, fíjate si ha pasado tiempo y todavía estamos ahí reivindicando bueno, lo que nos corresponde por méritos propios. Me pasan mis compañeras, a ver, Silvia nos comenta que también es socia de la MM. A ver, dice, ¿qué consecuencias cree usted que tendrá la pandemia a la hora de retomar las actividades artísticas plenas en las programaciones de mujeres? ¿Cree que se propiciará un paso atrás? Bueno, estamos en un momento, como decíamos, en los cuales nos hemos dado cuenta que la brecha salarial, la brecha de género, es decir, las mujeres tenían menos oportunidades ya. O sea, partimos de un punto de partida en el cual había una desigualdad. Con la pandemia la desigualdad se ahonda y todos los datos están ahí. O sea, hace poco salía también en las mujeres en la industria de la música MIN, también hacía, porque todas estáis haciendo estudios y estáis haciendo, también eran demoledores, o sea, cómo había afectado a las mujeres la pandemia y claro, y además es que el trabajo en casa, las pocas programaciones, los pocos espacios que hay donde hacer programaciones, pues eso es como un año un poco, digamos que perdido, pero yo tengo confianza en que... Yo soy optimista, yo creo que nos queda un año malo, es posible decir un año es mucho tiempo, pero yo creo que, bueno, va todo ligado, o sea, a las vacunas, a los avances científicos, yo creo que va a haber un momento en el cual podremos salir
Y yo estoy yendo ahora a ver cosas, yo voy al teatro, ayer estuve viendo un estreno, El Grito, en el Teatro Fernán Gómez, voy a ver todo lo de danza que puedo y la gente lo llena, o sea, con todas las medidas de seguridad, porque es que realmente tú llegas a los espacios, tú llegas con tu mascarilla, te sientas, estás en silencio, estás viendo un espectáculo y te vas. Entonces, no interaccionas, que es el peligro que hay. Entonces, yo creo que se está demostrando, creo que es una buena táctica la que han hecho los espacios públicos en seguir abiertos, los museos, para demostrar que la cultura es segura. Que la cultura es segura. Entonces, yo creo que sí que nos queda un año malo, pero y lógicamente a las mujeres no nos va a afectar. Pero bueno, tengo esperanza, tengo esperanza. Pues ya la última, Concha, y esta te la hago yo. Gracias, compañeras. Creo que ya no hay más preguntas externas. La última y nos despedimos, Concha. ¿Qué vamos a hacer para que se cumpla la ley de igualdad? Pues yo diría, y os diría, como estoy has dicho no sé cuántas, ¿no? Pero estoy en Clásicas y Modernas, en la Liga de Mujeres Profesionales del Teatro y en Mujeres en la Música, por solidaridad, por complicidad con vosotras y porque realmente creo que merece la pena estar en una asociación, no solamente por el enriquecimiento que supone el intercambio de experiencias, es absolutamente positivo. O sea, hay una vida increíble en todas las asociaciones. Entonces, yo creo que lo que tienen las asociaciones para que se cumpla la ley de igualdad es no olvidar alejarse del poder lo máximo posible y ser más combativas. Y hay que ser activistas. O sea, el activismo, a ver, a mí me da mucha envidia el movimiento LGTB. O sea, el ser lobbies de presión se consiguen muchas cosas. Digo envidia saludable, ¿vale? O sea, no, entendedme cómo digo envidia. Creo que hay que hacer presión. Creo que hay que hacer presión. O sea, entonces no vale. Y ahí yo soy una... bueno, ya lo sabes, y me conoces, Pilar, y me conocéis todas. O sea, aquella declaración de Madrid, que la he recuperado por aquí, donde está Exacto, sí, 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 todas sí. las asociaciones de mujeres diciendo las asociaciones abajo firmantes, estamos hablando de 2018, donde se pedía y se mandó al Parlamento, se mandó a los ayuntamientos, se mandaron, pues hay que seguir. Esto, como decía un amigo, el método enzimático, encima. O sea, es decir, no hay que abandonar el activismo. O sea, no vale solamente con que a las asociaciones de mujeres de vez en cuando nos reunamos o cada una estéis en vuestro sector, que creo que es muy importante porque lo conocéis. Pero, sinceramente, cuando ha habido momentos en los cuales sí que es verdad que ha habido que unirse, que han sido como 2 o 3, el que si le pasa algo al sector del cine, ¿vale? El sector de la música, el sector de las artes visuales apoyando. ¿Que le pasa algo al teatro? Pues que esté el cine, que esté la música, que esté las artes visuales apoyando. Es decir, esa solidaridad hay que acrecentarla. O sea, no quedarnos, esto es lo mío, o yo soy más, o fíjate nosotros, hemos conseguido. Que no. Que esto, que aquí lo que hay que hacer es, y además, si nos dispersan, como nos dispersen. Y hay mucho interés en dispersarnos, porque cuando nos unimos, imaginaos la fuerza que tenéis todas las asociaciones de mujeres. O sea, es brutal. Entonces, eso, cuanto más puntos de encuentro, mucho mejor. Y presión, y pedir que la cultura sea un bien a proteger, pero no solamente que se quede ahí, que la igualdad esté metida dentro de, como en el ADN y que se ponga en el traje de los poderes públicos y no dejarlo. Insistir. De verdad, es la única manera que veo. Entonces, además, las nuevas generaciones vienen, nuestras hijas las estamos educando las hemos educado en igualdad. Estaríamos haciendo un flaco favor si dijéramos, bueno, como está ahora la pandemia, estuvo la crisis. No, hay que seguir. Y hay un potencial tremendo. Y estáis haciendo un trabajo, digo estáis, me pongo desde fuera, ¿vale? Pues yo también estoy con vosotros, estoy dentro. Se está haciendo un trabajo muy bueno, pero yo lo que veo es dispersión. Y cuando hay dispersión, cuando la música va por un lado, cuando las artes escénicas va por otro, cuando el cine va por otro, cuando las artes visuales... ¿Por qué? Porque eso interesa, el tener dividido interesa.
interesa a quien no quiere cambiar las cosas. Pero aquí estamos para transformar. Entonces, yo creo que esa es la vía. Siempre lo he pensado y de hecho en Ellas Crean siempre he propiciado porque lo he creído y porque vosotras me lo habéis pedido también. Es decir, esto ha sido un diálogo, esto no es que Ellas Crean. Pero sí que es verdad que era ese espacio donde os encontrabais todas. Yo creo que eso hay que seguir haciéndolo. Yo lo siento, o sea, aunque nos deprimamos, aunque de pronto no, que yo estoy por un lado, yo estoy por otro, o mira, yo he conseguido esto, o sea, no nos engañemos. Pequeñitas cosas no transforman. Y el poder transformador de todas las asociaciones juntas, a mí me parece que debería ser, no sé. Bueno, ya lo sé. Yo, bueno, no te puedo dar la razón más, Concha. Yo creo que en esto también nosotras hemos aprendido mucho con el tiempo, con trabajar codo a codo con las compañeras. No estábamos habituadas, pese a los años que tenemos de asociación a nuestras espaldas. Yo creo que es una cosa que estamos aprendiendo y a base de golpes, que nos pasa a todas las compañeras, ya lo sabes, vamos, yo creo que nos vamos haciendo cada vez más solidarias y vamos viendo que efectivamente la fuerza está en esa unión. Y es que no nos queda otra. O nos aplicamos el cuento o no vamos a llegar a ningún sitio. O sea que, El talento que hay en asociaciones de mujeres en la música, las grandes mujeres que hay ahí en la asociación. O sea, pues, clásicas y modernas, yo que estoy también en un grupo, es que de verdad es oro molido lo que hay. O sea, entonces, eh, exacto. Sí, sí, es que creo que a veces no somos conscientes de que el valor y la fuerza de las asociaciones son las socias. Es decir, que las socias, que somos todas las socias las que formamos un único talento que es el que va a reclamar determinadas cuestiones y efectivamente es un valor, el máximo valor que puede tener una asociación y creo que poquito a poco vamos siendo conscientes, pero nos va a quedar un largo trecho todavía. Lo que decías tú, vamos a ser positivas, como además tú has enfocado el encuentro de manera positiva, ¿no? A por ello, yo creo que poco a poco lo iremos consiguiendo y además no vamos a cejar en el empeño, como otra cosa no tendremos, pero cabezonas somos un rato las mujeres, yo creo que podremos. Así que yo, Concha, solo puedo darte las gracias. Muchísimas gracias por tu generosidad, por permitirnos eso, estar en Ellas Crean, por ser un altavoz, por estar con nosotras esta tarde, por todo lo que se aprende cuando nos hablas de tu experiencia, por formar parte de la MM, por ser una de esas socias que van codo a codo haciendo fuerza. encantáis todas, de verdad, y lo que hacéis, Bueno, lo compatibles que sois. O sea, es que sois muy activistas. O sea, yo creo que sois muy cañeras. Es que, vamos, cañeras con cabeza, con rigor. O sea, no sé, a mí me gustáis mucho. Sí, sí, sí. bueno. No sabes cuánto te lo agradecemos, pero eso es por vosotras, por las socias. Siempre lo decimos, que nos estáis ahí aupando y si no fuera por vosotras, saber qué haríamos. Así que Y eso, gracias. mi admiración por vuestra, porque sois profesionales a las que conozco, sois de admiración, o sea, como gestora os admiro, pero luego como asociación, todo lo que habéis hecho, las dificultades que habéis tenido, pues un poco las dificultades con las que nos movemos a la hora de hacer un festival, pues vosotros también lo habéis tenido, lo habéis resuelto de una manera muy valerosa y con una conciencia increíble y no sé, yo sí que os admiro y bueno, me siento formar parte de esa familia, soy feliz, así que gracias a Nada, vosotras. nosotras encantadísimas, Concha, ya lo sabes y bueno, que ya sabes que contaremos contigo en más ocasiones. Así que La gente dirá, ¿cómo son estas aquí todo el rato? Ay, qué bien que sí, no, que pero es verdad, no, claro, y además esto me viene muy bien para meter la cuña publicitaria de que por favor asociaos, porque si os asociáis, gracias a que vamos a que os vais asociando poquito a poco, podemos hacer esto, lo que decía Concha, ¿no? Crear un lobby, en el buen sentido del lobby, más potente y poder reivindicar las cosas con una voz muchísimo más amplia. O sea que es así, es que es así como funcionan las cosas. Si queremos hacer algo, no nos queda más remedio que hacerlo de esta manera. Así que muchísimas gracias, Concha, muchísimas gracias por el rato que hemos podido conversar contigo. Muchísimas gracias a todas y todos los que habéis estado pendientes de este encuentro con la MM, este segundo encuentro. Gracias gracias por las preguntas que nos habéis planteado. Por favor, sed fieles, seguidnos. Y ya sabéis que el tercer encuentro, el siguiente, lo tenemos con Patricia Kleinman, que nos va a hablar de Pauline Viardot, de las canciones de Pauline Viardot, porque ella es una experta con una amplia experiencia, ha trabajado muchísimo todo lo que tiene que ver con Viardot. Así que, de verdad, Concha, te emplazamos y os emplazamos a que asistáis al concierto del día 13, por favor. Asistid al concierto del día 13. Si no se puede, porque a lo mejor el aforo es muy reducido, será en streaming. Así que ya os dejamos caer. Eso, os dejamos la miel.
no no, lo se vi. va a quedar grabado para que lo podáis ver porque es algo histórico, ¿eh? El Museo Arqueológico Nacional desde su creación, que encargó una obra, no había vuelto a tener una obra inspirada en obras del Museo Arqueológico. O sea que Va también a es... ser un conciertazo, ¿verdad? Va a ser un, bueno, pues un proyecto multidisciplinar sorprendente. O sea que, Vamos a ver en 3 dimensiones a las diosas, cierto. con esas mujeres, con las percusiones tan poderosas, esa conexión con el mundo antiguo, con el mundo tan contemporáneo y la poesía de Nuria. Y Teresa Catalán, gracias por ese regalazo de proyecto y un placer. Así que, Pues Concha, te emplazamos a cualquier otra ocasión que surgirá seguramente y te mandamos un abrazo enorme y muchísimas gracias de verdad por todo. Muchas gracias. vamos Y a ver. gracias a todos por asistir. Un abrazo.